El tema de este vídeo, según me han advertido, es el de los 5 sentidos en la escritura, y me han pedido que hable de cómo se refleja eso en mi última novela. Pero me van a permitir que me salte estas 2 reglas y les hable no de la última novela que escribí, que ya no me importa, sino de la que estoy escribiendo, que es la que cuenta. Y que no hable tampoco de esos 5 sentidos que en literatura, sí, aislados, tampoco me importan mucho, sino de un sexto que para mí debe de englobar a los otros y que a mí me parece fundamental. Y este sexto sentido es el de la memoria. Estoy escribiendo una novela que discurre en parte en 1979. Yo tenía entonces 13 años, así que mis recuerdos de aquella época están evidentemente influidos y deformados por esa edad rara y ambigua, a medio camino entre la niñez y la adolescencia. Con 13 años uno ya no es un niño, pero tampoco es un joven, y por lo general cree enterarse de todo cuando en realidad no se entera de nada. Así, para reconstruir aquella época con cierto realismo, sin perder la objetividad, pero sin perder tampoco la mirada especial y privilegiada de aquel niño joven de 13 años, he tenido que recurrir a la vista y mirar las calles de mi ciudad, Madrid, pero de 1979, e imaginar cómo se veían, o cómo se olían, o cómo sonaban. Y así con las gentes, y con las casas, y si me apuran, hasta con las estaciones, porque hasta los inviernos ya no son los mismos que entonces. Y en esas estoy. Y así voy y vengo de 1979 a 2025, utilizando estos 5 sentidos de aquel remoto niño de 13 años que no sabía, como decía el poeta, que la vida iba ya en serio, y la memoria de un hombre de 58 que trata de convertir todo eso en un texto interesante. Uno aspira, dentro de su inmodestia, a tratar de captar el espíritu de esa época de España, pero en el fondo me conformaría con saber atrapar el alma de ese niño de 13 años.